Las arañas lanzaban destellos sobre el salón del Westwood Hotel, donde la élite de Seattle brillaba entre vestidos de diseñador. Madeleine Foster, con su sencillo vestido negro, trataba de pasar desapercibida. A sus 28 años y trabajando como intérprete de señas para la gala benéfica del hospital infantil, sabía que no encajaba allí, pero necesitaba el trabajo. Su coordinador le había dicho que solo debía mezclarse y estar disponible, aunque nadie la había requerido y comenzaba a sentirse invisible. Entonces la vio. En una esquina, medio oculta tras una columna de mármol, una adolescente con un vestido azul medianoche observaba en silencio. Su postura tensa, su atención fija en los labios de los demás, era inconfundible. Era sorda, y nadie hablaba con ella. Un murmullo recorrió la sala al llegar Jackson Pierce, el magnate tecnológico y huésped de honor. Las cámaras estallaron alrededor de él mientras los donantes se agolpaban para saludarlo. Madeleine miró de nuevo a la chica y comprendió al instante quién era, su hija. Olivia lo seguía con la mirada, mezcla de orgullo y resignación, invisible para su propio padre. Impulsada por un nudo en el pecho, Madeleine cruzó la sala. Al acercarse, la sorpresa se reflejó en los ojos de la joven. «Hola», le señaló con suavidad. «Soy Madeleine, ¿cuál es tu nombre?» La máscara contenida de Olivia se desvaneció de inmediato, iluminándose en una sonrisa que casi dolía de tan genuina. ¿Cuánto tiempo llevaba sin que alguien se dirigiera a ella en su propio idioma? «Soy Olivia», respondió con fluidez. «¿Sabes ASL, eres sorda?» Madeleine negó, explicando que era intérprete en el hospital infantil, el mismo al que su padre había donado millones. Olivia asintió, pero una sombra cruzó su rostro. «Estoy aquí para verme bonita en las fotos más tarde», señaló con amargura. Estaba acostumbrada a ser un adorno, no parte de la noche. «Hasta entonces, ¿quieres compañía de alguien que sí te hable?», ofreció Madeleine. Olivia soltó una risa silenciosa, cargada de alivio. Le confesó que llevaba horas leyendo labios hasta que le ardían los ojos, soportando a gente que gesticulaba exageradamente o gritaba como si la sordera implicara estupidez. O peor aún, quienes dejaban de hablarle para dirigirse al acompañante. Madeleine reconoció cada escena. A medida que conversaban, los hombros de Olivia se aflojaban y su mirada se iluminaba. Era inteligente, sarcástica y claramente hambrienta de una interacción real. Explicó que estaba en su último año en Westridge Academy, una escuela con programa para estudiantes sordos. Pero no tenía muchos amigos, los oyentes la veían como una rica distante y los sordos pensaban que no entendía sus luchas. Decía que no le afectaba, pero la soledad asomaba entre sus gestos. Al menos tenía su arte. Pintaba, y lo hacía bien. Madeleine le dijo que le encantaría ver sus obras. Al otro lado del salón, Jackson seguía brillando para todos menos para su hija. Y aunque Olivia intentaba ignorarlo, sus ojos volvían a él, llenos de deseo de ser vista y cansancio acumulado. «Tu papá parece ocupado», comentó Madeleine con cuidado. Olivia soltó una sonrisa amarga. Siempre estaba ocupado. Desde que su madre murió, su padre se había enterrado en el trabajo. Contó que su madre era pianista y que, aunque ella no podía escuchar la música, la sentía en vibraciones y en la expresión del rostro materno. Después de su muerte, la música terminó. Su padre se dedicó a arreglarla, especialistas, cirugías, terapias. Ella se convirtió en un proyecto, en un problema que resolver. Y cada signo de Olivia cargaba con el peso de esa herida nunca atendida. Él nunca aprendió a señar, ni una sola palabra. En casa siempre hay intérpretes rotando, extraños que hablan por ella mientras él los mira a ellos y no a su propia hija. Olivia soportaba conversaciones sobre su vida sin que nadie le dirigiera una sola mirada, incluso cuando estaba presente. Madeleine sintió una punzada de rabia hacia Jackson Pierce. ¿Cómo alguien tan brillante podía fracasar tanto en lo esencial? «Lo siento», señaló. Olivia solo se encogió de hombros. «Ya te dije, así es esto». Entonces miró por encima del hombro de Madeleine, y su expresión se tensó. Ahí estaba. Jackson Pierce se acercaba con un fotógrafo y una asistente elegante a su lado. «Olivia»,
dijo él, vocalizando de forma exagerada. Te necesitamos para las fotos. Ni un vistazo a Madeleine, como si no existiera. La asistente hizo un gesto para que Olivia lo siguiera. La joven volvió a colocarse su máscara educada y, antes de alejarse, señaló rápido, ¿ves? Ni siquiera pregunta quién eres. Mientras Olivia posaba junto a su padre bajo los flashes, Madeleine sintió una determinación inesperada. Había visto niños aislados por su sordera, pero nunca a alguien rodeado de tanto lujo y tan sola al mismo tiempo. Cuando terminó la parte formal del evento, vio a Olivia escabullirse hacia una puerta lateral que daba al jardín. Sin pensarlo, la siguió. Afuera, la noche fresca iluminaba la terraza. Olivia respiraba en silencio frente al paisaje de Seattle. Escapando, señaló Madeleine. Olivia asintió, con alivio visible. Solo necesitaba dejar de ver labios moviéndose. Pero la puerta se abrió de nuevo. Jackson apareció y, al ver a Madeleine allí, su expresión cambió. Olivia, es hora de irnos, dijo sin esforzarse por señalar. Madeleine vio cómo, de inmediato, la distancia entre ambos se reconstruía. Entonces tomó una decisión. Señor Pierce, dijo en voz alta mientras interpretaba cada palabra con las manos para Olivia. Soy Madeline Foster, intérprete. He estado hablando con su hija. Es extraordinaria. Pierce parpadeó, incómodo. ¿Trabaja para el evento? Sí, respondió ella, aún ceñando, pero ahora solo soy alguien que cree que debería saber lo que está perdiéndose al no comunicarse con Olivia. La expresión del magnate se endureció, aunque Madeleine detectó un destello de vergüenza. Olivia la miraba sin parpadear, las manos detenidas. Señorita Foster, corrigió él, mi relación con mi hija es un asunto privado. La comunicación no debería ser privada, replicó ella. Debería ser accesible. Olivia intervino, inquieta, diciendo que estaba bien, pero Madeleine negó. Tu hija pasó toda la noche sola mientras todos celebraban tu generosidad, ¿no ves la ironía? Pierce recibió el golpe en la mirada antes de esconderlo tras su máscara de siempre. Ha cruzado un límite, señorita Foster. Olivia, nos vamos. Él regresó al interior. Olivia dudó, luego señaló rápido, lo siento. Se pone a la defensiva. Es así desde el accidente. Accidente, alcanzó a preguntar Madeleine, pero Olivia ya se alejaba. Encuéntrame en Westridge Academy, señaló antes de desaparecer. Madeleine quedó sola, el corazón desbocado. Tal vez acababa de arruinar su reputación y, peor aún, quizá había empeorado la situación de Olivia. Y sin embargo, en el fondo sabía que no podía haberse quedado callada. A la mañana siguiente despertó con un mensaje urgente de su coordinadora, había una queja por su conducta en la gala. El miedo la recorrió, estaba al borde de perder otro ingreso, con la renta atrasada y los préstamos encima. Había dejado un trabajo estable tras recortes presupuestarios y el mundo freelance la estaba asfixiando. Llamó temblando, preparada para lo peor. Puedo explicarlo, empezó. Sí que lo explicarás, respondió su coordinadora. La oficina de Jackson Pierce llamó esta mañana. Ha solicitado que vayas personalmente a su casa esta tarde. Madeleine casi dejó caer el teléfono. ¿Qué hicieron? Alcanzó a decir Madeleine. Su coordinadora explicó que no sabía qué había pasado, pero que, de algún modo, había llamado la atención de uno de los hombres más influyentes de Seattle. Aquello podía ser enorme para la agencia, así que no debía arruinarlo. 3 horas después, Madeleine atravesaba los imponentes portones de la mansión Pierce en Medina. El hogar de vidrio y piedra se alzaba sobre el lago Washington con una elegancia fría, rodeado de jardines impecables. Una ama de llaves la recibió. El señor Pierce la espera en su oficina. Cruzaron pasillos llenos de arte digno de museo. Madeleine se detuvo ante un cuadro abstracto de tonos cobalto y dorado, vibrante entre tantas obras tradicionales. Es de Olivia, comentó la empleada. Es muy talentosa. Antes de que Madeleine pudiera responder, llegaron a la oficina, un espacio amplio con ventanales hacia el lago.
Jackson Pierce se levantó, despidió a la ama de llaves y la invitó a sentarse. Señorita Foster, gracias por venir, dijo con un tono distante. Ella se preparó para una reprimenda, quizá incluso un acuerdo de confidencialidad. Pero Pierce la sorprendió, le debo una disculpa. Madeleine tardó en procesarlo. Él respiró hondo. Sus palabras anoche fueron inapropiadas, pero no incorrectas. Me han hecho ver que he fallado a mi hija de formas significativas. La vulnerabilidad en su voz la desconcertó. Madeleine se disculpó por haber sido tan directa, pero Pierre se negó suavemente. Quizá era justo lo que debía escuchar. Se acomodó detrás del escritorio y habló con la frialdad práctica de un empresario tratando de ordenar su vida. Olivia había perdido la audición en el mismo accidente que mató a su madre. Tenía 7 años. Pasó 2 años buscando tratamientos imposibles, aferrado a la idea de arreglarla. Cuando por fin aceptó la realidad, ya era demasiado tarde. Especialistas, tutores, intérpretes, una barrera construida con miedo e incompetencia emocional. Le mostró una foto, él, su esposa Catherine y una pequeña Olivia radiante. Catherine había empezado a enseñarle señas desde bebé. Creía en todos los lenguajes, no solo en la música que amaba. Pero tras el accidente, Pierre se cerró cada puerta que evocara recuerdos, vendió el piano, guardó los discos. Creí que la protegía, pero creo que solo me protegía a mí mismo. Madeleine lo observó en silencio mientras la tristeza, el arrepentimiento y un deseo evidente de reparar lo perdido cruzaban su rostro. Finalmente, preguntó por qué la había llamado. Pierre se enderezó la espalda, recuperando su tono profesional. Quiero contratarla, dijo. No a través de la agencia, sino de manera directa. Madeleine asumió que sería para interpretar para Olivia, pero él la corrigió de inmediato, quería aprender a señar. Debía hacerlo hace años. Quiero hablar con mi hija sin intermediarios. Madeleine le advirtió que aprender a ASL requería tiempo y constancia. Él lo sabía. Estaba dispuesto a comprometerse con clases regulares por 1 año, mínimo 2 veces por semana, más cuando pudiera. Y el pago que ofreció era suficiente para resolver cada una de las preocupaciones financieras de Madeleine. Antes de dar su respuesta, ella quiso saber por qué ahora, que había cambiado. Pierre se sostuvo su mirada. Anoche vi la expresión de Olivia cuando usted le habló. No la veía así desde hacía años. Entonces le entregó un papel doblado. Era una nota escrita a mano. Papá, sé que estás molesto por lo de anoche con la intérprete, pero durante 10 minutos alguien me vio. No la hija sorda de Pierce. Olivia había escrito que, si su padre realmente quería honrar la memoria de su madre donando hospitales, debía recordar lo que ella siempre decía. Que la verdadera sanación comienza cuando alguien se siente escuchado. Y Olivia no se había sentido escuchada en mucho tiempo. Madeleine dobló la nota con cuidado, la garganta apretada. Pierre se habló en voz baja, confesando que había gastado años y fortunas tratando de compensar la sordera de su hija, financiando programas, alas enteras para educación, investigaciones, todo excepto la única inversión que de verdad importaba. Madeleine le aseguró que aún no era tarde. Olivia seguía siendo joven, aunque ya se preparaba para irse a Harvard, donde la habían aceptado anticipadamente. Él tenía poco tiempo para reparar todo lo que había roto. Madeleine fue clara, podía enseñarle ASL, pero advertía que no habría soluciones rápidas. Aprender a señar era una cosa, reconstruir la relación con su hija, otra mucho más profunda. Pierce, sin pestañear, dijo que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Y justo entonces, la puerta se abrió y Olivia entró. Al ver a Madeleine, sonrió con sinceridad. Ella le explicó, en señas, que su padre la había invitado. La confusión de Olivia creció cuando él anunció que debía irse a una llamada, dejando a Madeleine como portavoz. En cuanto se quedó sola con ella, Olivia preguntó si estaban en problemas. Madeleine negó, su padre la había contratado para que le enseñara a señar. La incredulidad de Olivia fue inmediata. Su padre jamás se comprometía con nada relacionado a su sordera. Madeleine solo dijo:
Quizá esta vez es distinto. No intenta arreglarte a ti. Intenta arreglarse a sí mismo. 3 semanas después, Madeleine se encontraba frente a Pierce en su estudio, observándolo luchar con el deletreo de METINGATTHRE. Madeleine le recordó que había un signo más rápido que el deletreo, pero él, frustrado, dejó caer las manos, convencido de que era demasiado mayor para aprender. Ella le recordó que había aprendido mandarín por negocios. Él intentó justificarse, pero terminó aceptando con cierta vergüenza que siempre había priorizado otros idiomas. Madeleine propuso practicar algo que realmente quisiera decirle a Olivia, como estoy orgulloso de ti. Pierce se tensó. ¿Pensaría Olivia que él no estaba orgulloso? Madeleine le preguntó cuándo había sido la última vez que se lo dijo directamente. El silencio fue la respuesta. Ella le mostró el signo, y él lo replicó con sorprendente habilidad. Luego le pidió que intentara te amo. Ese gesto lo quebró, se levantó y se apartó hacia la ventana. Confesó que no había dicho esas palabras desde la muerte de Catherine. No en voz alta. Menos aún en señas. Madeleine le preguntó por qué. Pierce dijo que cada vez que miraba a su hija veía a su esposa, veía lo perdido, lo que no pudo proteger. Entonces habló del accidente. Él conducía. Hielo negro, un camión atravesado en la carretera, un volantazo, el guarrail. Catherine murió de manera instantánea. Olivia, en el asiento trasero, sufrió el daño que la dejó sorda. Él lo relató con una frialdad que solo ocultaba el dolor. Cuando Olivia despertó sin poder escuchar, era una niña aterrada en un mundo silencioso. Sus gritos nocturnos duraron meses. Dibujaba sin parar para calmarse. Aquellos dibujos oscuros se convirtieron, con los años, en el arte que ahora la definía. Harvard la había aceptado para su programa de artes visuales. Catherine habría estado tan orgullosa, murmuró Pierce. Más tarde, ese mismo día, Madeleine se reunió con Olivia en una cafetería cercana a Bestridge. Lo que había empezado como encuentros para hablar del progreso de Pierce se había transformado en una amistad real. Olivia quiso saber cómo iba su padre. Madeleine respondió que, aunque seguía siendo algo torpe, estaba avanzando más de lo que ella imaginaba. Olivia rodó los ojos, él abordaba todo como un negocio, estudiarlo, dominarlo y pasar a lo siguiente. Madeleine preguntó si eso era realmente malo, si serviría para que aprendiera a comunicarse con ella. Olivia dijo que lo creería cuando lo viera, aunque Madeleine distinguió la esperanza escondida tras su dureza. Madeleine mencionó con cuidado que su padre había hablado del accidente. Olivia se congeló, él nunca trataba ese tema. Madeleine dijo que lo veía cargando mucha culpa. Olivia respondió que la culpa era merecida, no por el accidente, sino por lo que pasó después. Tras la muerte de su madre, su padre la había enviado a internados especializados, visitándola solo en fechas señaladas y siempre con intérpretes. Con los años, se habían vuelto dos desconocidos. Cuando regresó a casa a los 15, era como vivir con un extraño educado, no con un padre. Madeleine sintió un dolor profundo por ambos. Dos personas heridas, separadas por el duelo, la culpa y el silencio. Olivia entonces cambió el tema para preguntarle por qué había dejado su trabajo anterior. Madeleine confesó que, aunque el recorte presupuestal fue la razón oficial, en realidad la despidieron por involucrarse demasiado con sus alumnos sordos, llevarlos a casa cuando sus padres no aparecían, insistir en recursos que la escuela aseguraba no poder pagar. Contó que quizá tenían razón al pedirle límites, aunque en su rostro quedaba claro que no se arrepentía. Madeleine respiró hondo antes de traducir el torrente emocional que Olivia arrojaba con las manos. Pero incluso sin entender cada signo, el mensaje ya estaba escrito en la cara de la joven: furia, traición, dolor antiguo reabierto. No lo entiende, firmó Olivia con movimientos cortantes. Nunca lo entiende. No es la beca. Es que usaste el nombre de mamá sin preguntarme. Es que sigues decidiendo mi vida como si yo fuera un proyecto, no una persona. Pierce, perdido, se volvió hacia Madeleine como si buscara aire. Ella lo tradujo con calma, pero sin suavizar nada. Y cuando terminó,
el silencio cayó con un peso insoportable. Pierce intentó recomponerse. Pensé que estaría feliz. Es una oportunidad enorme. Madeleine vio cómo Olivia retrocedía un paso, como si esas palabras la empujaran lejos. Olivia afirmó algo más despacio, pero aún temblando: ¿para quién es enorme? ¿Para ti? ¿Para tu imagen? Ni siquiera sabías que yo quería estudiar arte hasta hace semanas. Madeleine tradujo y añadió con cuidado. Ella siente que la decisión no fue sobre su talento, sino sobre tu culpa. Pierce cerró los ojos un instante como si esas palabras lo atravesaran. No es por culpa, dijo en voz baja. Es porque ella lo merece. Entonces, ¿por qué no se lo dijiste?, firmó Olivia. ¿Por qué enterarme frente a toda la escuela, para que pareciera que somos una familia perfecta, para que todos vieran lo generoso que eres? La sala entera parecía contener la respiración. Pierce dio un paso hacia ella, pero Olivia se apartó de inmediato. No, firmó. No puedes arreglar 10 años de silencio con una beca. No puedes comprar una relación conmigo. Madeleine lo tradujo, y cada palabra pareció hundirse en Pierce como un golpe. Él no respondió. No sabía cómo. Como si toda la fuerza que la sostenía se disolviera, Olivia dejó caer las manos. Su voz interior, su rabia, su tristeza, todo quedó suspendido en un vacío que Madeleine sintió físicamente. Finalmente, Olivia firmó una última frase, clara, desgarradora. Solo quiero que me escuches. No con dinero. Con las manos. Y se marchó. Pierce dio un paso para seguirla, pero Madeleine lo detuvo con un leve gesto. Déjala respirar, dijo. Si la alcanzas ahora, solo empeorará. Él se apoyó en un pupitre como si por primera vez reconociera el peso real de sus errores. Madeleine lo miró y vio un hombre poderoso en ruinas. ¿Qué hago ahora?, preguntó, y por primera vez su voz sonó humana, despojada de toda armadura. Madeleine respondió con suavidad, pero con firmeza: empieza por hacer lo que Olivia te pidió. Escucharla. En su idioma. Sin prisas. Y sin esconderte detrás de regalos, becas o donaciones. Pierce asintió, incapaz de hablar. Afuera, el eco distante de aplausos seguía llenando el pasillo, indiferente al drama que acababa de fracturarse allí dentro. Y aunque ninguno de ellos podía saberlo todavía, ese quiebre doloroso, necesario, sería el inicio real del largo camino de reparación entre padre e hija. Madeleine traducía mientras Olivia firmaba con una intensidad que parecía quebrar el aire. No quería ir a París. Llevaba años preparándose para Harvard, y su padre, otra vez, había decidido por ella sin consultarla. Esa herida no era nueva. Olivia le lanzó a Pierce décadas de decisiones unilaterales, internados, silencios y ausencias disfrazadas de protección. Y por primera vez, Pierce dejó de esconderse, confesó su miedo, su culpa, su incapacidad para enfrentar el dolor compartido. Había enviado a su hija lejos no por desamor, sino porque se sentía demasiado roto para ser el padre que ella necesitaba, aunque, para Olivia, eso no justificaba nada. Las palabras, y las señas, cayeron entre ellos como piezas de un rompecabezas distorsionado durante años. Olivia no quería especialistas, ni becas sorpresivas, ni planes diseñados sin ella. Solo quería a su padre. Pierce reconoció que aprender a ASL era su intento de reparar el puente que nunca construyó, no de corregirla a ella, sino de corregirse él. Entonces Olivia preguntó por la beca, si realmente la había creado en honor a su madre. Pierce admitió que sí, que Catherine creía en el poder curativo del arte y que esa beca era un tributo. Pero también reconoció algo más íntimo, su miedo a que Olivia se fuera a Harvard y él perdiera lo poco que quedaba del vínculo entre ellos. París, confesó, era su forma desesperada de pedir tiempo. Ese reconocimiento desarmó a Olivia. Le aseguró que no planeaba desaparecer de su vida, y Pierce, por fin, la escuchó. Aceptó que Harvard sería su camino. Y cuando Olivia propuso, con una timidez casi infantil, viajar juntos a París algún día, él apenas pudo contener la emoción. Luego levantó las manos y,
con la torpeza de quien reconstruye algo frágil, le firmó que lo sentía y que la amaba. Olivia rompió en lágrimas y lo abrazó con toda la fuerza de una década de silencio. Madeleine se retiró discretamente, sintiendo que había sido testigo de un nacimiento emocional. 6 meses después, en la graduación de Bestridge, Olivia dio su discurso como valedictoriana en lenguaje de señas, hablando sobre la valentía de tender puentes y la belleza de las conversaciones que ocurren sin sonido. Agradeció a su madre, que le enseñó que la música podía sentirse, y a su padre, que había demostrado que el amor podía reaprenderse. Más tarde, entre felicitaciones, Olivia llevó a Madeleine ante Pierce. Él le mostró fotos del nuevo estudio de arte que habían preparado para cuando Olivia volviera de Harvard. Y luego revelaron algo mayor, la creación de una fundación en honor a Catherine, dedicada a programas de arte y educación para personas sordas, con personal obligado a aprender a ASL. Querían que Madeleine dirigiera el proyecto. Ella miró a Olivia, ya convertida en la artista y mujer que siempre fue, y a Pierce, dispuesto por fin a comunicarse sin barreras. Y supo que solo había una respuesta. Aceptó, firmando y diciendo las palabras que abrirían un nuevo capítulo para los tres.